Hoy vamos a ver qué es la constante de lectura y para qué nos sirve para poder leer en los instrumentos analógicos. Primero lo que vamos a definir es constante de lectura. Se define como la relación entre la magnitud máxima al final de la escala, denominada alcance, con su unidad correspondiente y la máxima deflexión en divisiones. Primer concepto que debemos tener en claro es el alcance. El alcance del instrumento es la máxima corriente que puede medir, en este caso, que estamos con un amperímetro. Si tenemos un voltímetro, va a ser la máxima tensión que el instrumento puede medir. Y así sucesivamente con cada instrumento que debamos utilizar. ¿Qué es la máxima deflexión en divisiones? Es la cantidad de divisiones que hay en la escala. Quiere decir que está comprendida entre 0 y 500 amperes, que es el alcance de nuestro instrumento. ¿Cuántas divisiones hay en total en la escala? Si contamos entre 0 y 500 amperes, vamos a contar 25 divisiones. Quiere decir que entre 0 y 100 vamos a encontrar 5 divisiones. 100 es el valor, o es uno de los valores de lectura directa. ¿Cómo calculamos la constante de lectura? El alfa máximo es la cantidad total de divisiones en la escala. Y ese valor, ya lo hemos contado antes, es de 25 divisiones. La constante de lectura es igual al cociente entre el alcance y el alfa máximo. Por lo tanto, para este ejemplo, la constante de lectura va a ser igual a 500 amperes dividido 25 divisiones. Esto da un total de 20 amperes por división. ¿Qué nos quiere decir la constante de lectura de 20 amperes por división? Que cada una de las divisiones que encontramos en la escala equivalen a 20 amperes. Si la aguja se posiciona en la primera división, vamos a medir 20 amperes. Si se posiciona en la segunda, 40. Si se posiciona en la tercera división, 60 amperes. En la cuarta, 80 amperes. Y en la quinta, que es de lectura directa porque tenemos el número escrito en la escala, es de 100 amperes. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a determinar la lectura del instrumento. Podemos calcular la lectura de dos maneras diferentes. Primero, debemos calcular la constante de lectura, que la calculamos previamente y sabemos que son 20 amperes por división. Tenemos dos métodos para poder calcularlo. Uno de los métodos es contar las divisiones que tenemos entre 100 y 200 amperes, que son las lecturas directas, y podemos observar que la aguja está posicionada en la tercera división, ¿sí? Entre 100 y 200. 3 divisiones por 20 amperes sabemos que es igual a 60 amperes, solo en esa porción o parte de la escala. Para saber el valor total debemos sumar los 100 amperes de lectura directa más los 60 que calculamos por esa porción, que nos da un total de 160 amperes, que realmente esto es lo que se hace en la práctica. A medida que uno va teniendo experiencia con los distintos instrumentos, y más si uno trabaja con los mismos instrumentos, sabe cuál es el valor de la constante de lectura, ¿sí? Otro método para saber la lectura es
multiplicar la constante de lectura por el alfa de desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a multiplicar los 20 amperes por el total de divisiones desde 0 hasta donde está posicionada la aguja. Si contamos desde 0 hasta la posición de la aguja, vamos a ver que hay 8 divisiones. 20 amperes sobre división por 8 divisiones es igual a 160 amperes. ¿Vamos a llegar al mismo resultado? Sí, obviamente. Nada más que de esta manera es un poco más lento el poder llegar al resultado. Sigamos con otro ejemplo. Cambiamos el instrumento. Vamos a medir tensión con este multímetro, ¿sí? Y lo que vamos a observar es que la llave selectora está en la escala de 10 volts de corriente continua. Y ahora, para poder leer en la escala del instrumento, vamos a observar bien. La primera escala de color azul es para el ómetro. Abajo de la escala azul, no sé si se puede observar bien por la foto, pero hay un espejo. Ese espejo es el que nos sirve o nos ayuda a poder realizar la lectura correcta del instrumento. Si estamos perpendiculares a la aguja, no vamos a ver la aguja reflejada en el espejo, sino vamos a ver solamente la aguja del instrumento. Si estamos desplazados hacia un lado o hacia el otro, vamos a ver el reflejo de la aguja y estamos cometiendo un error. Volviendo al tema, las escalas de color negro que están abajo de ese espejo, ¿sí?, son las que nos van a servir para medir tensión y corriente. Están marcadas con una flecha de color amarillo, las escalas cuyos alcances son 250, 50 y 10. Como vamos a medir 10 volts como máximo, como está la llave selectora en esa posición, vamos a utilizar la tercera escala, la del alcance de 10. Para calcular el alfa, vamos a contar las divisiones que hay entre las cifras indicadas, entre el 6 y el 7. Si las contamos, vamos a observar que hay 10 divisiones y la aguja está posicionada en la séptima división entre las cifras marcadas en la escala del 6 y 8. Por lo tanto, la constante de lectura va a ser igual al alcance dividido el alfa máximo. Pero atención acá, ¿cuál va a ser nuestro alcance? La diferencia de tensión entre las dos cifras indicadas en la pantalla, en la escala. Tenemos el 8 y el 6. 8 menos 6, 2. Quiere decir que la diferencia o el delta de tensión que tenemos es de 2 volts. Y hay un total de 10 divisiones en esa porción de la escala. 2 volts dividido 10 nos va a dar una constante de lectura de 0,2 volts. 7 divisiones por 0,2 es 1,4. 1,4 más 6 volts, que es la lectura directa anterior a la posición de la aguja, nos va a dar 7,4 volts de lectura. Tercer ejemplo, tenemos que determinar la lectura del instrumento si la llave selectora se encuentra en la escala del ómetro por 10. Ahora sí vamos a trabajar en la primera escala, en la del color azul, y vamos a tener que observar algo en particular. El 0 del ómetro se encuentra a la derecha de la escala, mientras que para el voltímetro y el amperímetro el 0 se encuentra sobre la izquierda.
Más adelante vamos a estudiar el por qué el 0 del ómetro se encuentra sobre el lado derecho de la escala. Vamos a ver cómo leemos el valor de la resistencia. Lo que primero tenemos que calcular es el alfa y vamos a contar las divisiones que hay entre las dos cifras indicadas, entre 30 y 50. Si las contamos, podemos observar que hay 10 divisiones y la aguja está en la tercera división entre los números 30 y 50. La constante de lectura va a ser igual a la diferencia de resistencia que hay entre 30 y 50, que es igual a 20. Por lo tanto, la constante de lectura va a ser igual a 20 dividido 10. Esto nos va a dar que cada división vale 2 ohm por división. 3 divisiones contando de la derecha hacia la izquierda por 2 ohms sobre división es igual a 6 ohms. 30 ohms más 6 ohms es igual a 36 ohms que el instrumento nos está indicando. Pero tenemos que recordar que para medir y saber el valor de la resistencia tenemos que tener en cuenta la posición de la llave selectora, que la posición de la llave selectora está en por 10. Los 36 ohms indicados en la escala por 10 va a ser igual a 360 ohms. El valor que estamos midiendo son 360